En la mañana del 10 de abril de 1963, el USS Tracer SSN-593, un submarino de propulsión nuclear, se enfrentó a un suceso catastrófico. Este suceso marcó uno de los peores momentos de la historia de los submarinos, provocando la pérdida de los 129 tripulantes y civiles a bordo. Se convirtió en el accidente submarino más mortífero de la historia de la Marina estadounidense. Profundicemos en los detalles de este trágico incidente y revivamos los últimos momentos de este submarino. El USS Tracer SSN-593 ocupa un lugar importante en la historia de la Marina estadounidense. Este submarino de ataque de propulsión nuclear pertenecía a la clase Permit y recibió su nombre del tiburón zorro. Encargado el 3 de agosto de 1961, fue un buque extraordinario diseñado para rastrear y eliminar submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. El Tracer tenía unas características impresionantes, lo que le valió la reputación de ser el submarino más rápido y silencioso de su época. Incluso superaba a los submarinos más pequeños de la clase Skipjack. Equipado con armamento avanzado, podía lanzar el misil antisubmarino más reciente de la Marina estadounidense, el Sub-Rock, y contaba con sistemas de sonar pasivo y activo de gran capacidad que podían detectar buques enemigos desde distancias impresionantes. La pérdida del Tracer el 10 de abril de 1963 durante unas pruebas de inmersión profunda fue un acontecimiento devastador. Ocurrió a unos 350 kilómetros al este de Cape Knot, Massachusetts, y se cobró trágicamente las vidas de los 129 tripulantes y el personal del astillero que iban a bordo. Este desastre marcó un punto de inflexión para la Marina estadounidense y condujo al establecimiento de un riguroso programa de seguridad de submarinos conocido como SubSafe. La pérdida del Tracer fue especialmente triste porque fue el primer submarino nuclear que se perdió en el mar. Se unió a la desafortunada compañía de otros 3 submarinos, cada uno de los cuales llevaba a más de 100 personas a bordo cuando se hundieron. El francés Surkov, que se hundió con 130 personas en 1942. El USS Argonaut, que se perdió con 102 personas a bordo en 1943. Y el ruso Kursk, que se hundió con 118 personas a bordo en el 2000. La importancia del Tracer fue más allá de su trágico final. Desempeñó un papel crucial en la evolución del diseño y las capacidades de los submarinos. El comandante de la Fuerza de los Submarinos del Atlántico subrayó en un artículo de 1964 que la Armada había confiado mucho en el extraordinario rendimiento del Tracer. De hecho, la Armada tenía previsto construir 14 submarinos con características similares y otros 11 con diseños muy parecidos. Esto marcó un hito importante, ya que era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la Armada confiaba tanto en su diseño de submarinos como para empezar a construir una gran clase de submarinos de ataque de uso general. Construcción y ensayos. El viaje del USS Tracer comenzó cuando se adjudicó el contrato de construcción al astillero naval de Portsmouth el 15 de enero de 1958. La quilla se colocó el 28 de mayo de 1958. El Tracer fue bautizado el 9 de julio de 1960, con Mary B. Warner, esposa del capitán de la Segunda Guerra Mundial Frederick B. Warner, como madrina. Entró en servicio el 3 de agosto de 1961, con el comandante Dean L. Axen al timón. Los primeros años del servicio del Tracer estuvieron marcados por extensas pruebas de mar en las regiones del Atlántico Occidental y el Mar Caribe. Estas pruebas fueron esenciales para evaluar las nuevas y complejas características tecnológicas y armamentísticas del submarino. El Tracer también participó en el Ejército de Submarinos Nucleares 361 frente a la costa noreste de Estados Unidos, del 18 al 24 de septiembre de 1961. Sin embargo, el Tracer se enfrentó a una situación crítica en octubre de 1961, mientras realizaba un crucero de prueba y entrenamiento a San Juan de Puerto Rico. El reactor estaba apagado por mantenimiento mientras se encontraba en puerto y se utilizó el generador diésel de reserva para la energía eléctrica. Cuando el generador se averió, la batería del barco tuvo que tomar el relevo, lo que provocó la pérdida del aire acondicionado y el aumento de la temperatura y la humedad en el interior del submarino. La tripulación trabajó sin descanso y 4 de sus miembros recibieron medallas de la Marina por sus esfuerzos. Al final, el submarino tuvo que tomar prestados cables de otro buque en el puerto para volver a poner en marcha su reactor.
el Tracer continuó sus pruebas, incluido el lanzamiento de torpedos de prueba, y participó en varios ejercicios, incluido el entrenamiento de guerra antisubmarina. También participó en operaciones de apoyo del desarrollo del misil antisubmarino Subroc. Durante estas operaciones, el submarino sufrió daños en uno de sus ataques de lastre al ser golpeado accidentalmente por un remolcador, mientras estaba amarrado en Puerto Cañaveral, Florida. Tras ser reparado en Grotor, Connecticut por la Electric Boat Company, el Tracer volvió a las pruebas de mar y finalmente entró en el astillero de Portsmouth en julio de 1962 para una disponibilidad programada de 6 meses tras el skate down. Sin embargo, al ser el primer barco de su clase, los trabajos se prolongaron más de lo previsto, durante casi 9 meses. Finalmente, el 8 de abril de 1963, el buque fue recertificado y desatracado. Hundimiento y últimos momentos. El trágico hundimiento del USS Tracer tuvo lugar el 10 de abril de 1963 durante unas pruebas rutinarias de inmersión profunda, bajo el mando del capitán de corbeta John Wesley Harvey. El Tracer zarpó de Kittery, Maine a las 8 a.m. y se reunió con el buque de rescate de submarinos Skylark a las 11 a.m. Las pruebas iniciales de inmersión tuvieron lugar en una zona a unas 190 millas náuticas o 350 kilómetros al este de Cape Knot, Massachusetts. El Tracer comenzó con una prueba inicial de inmersión de ajuste, luego salió a la superficie y posteriormente realizó una segunda inmersión, alcanzando la mitad de su profundidad de prueba prevista de 1.300 pies. Cabe señalar que antes de entrar en el astillero para su revisión a finales de 1962, el Tracer había realizado unas 40 inmersiones hasta profundidad de prueba. Durante la noche, el Tracer permaneció sumergido, manteniendo la comunicación submarina con el Skylark. El 10 de abril a las 6:30 de la mañana comenzaron las pruebas de inmersión profunda. El Tracer siguió los procedimientos habituales, descendiendo a mayor profundidad mientras se mantenía dentro del alcance de las comunicaciones con el Skylark. Hicieron una pausa cada 100 pies de profundidad para evaluar la integridad de todos los sistemas. Cuando el Tracer se acercaba a su profundidad de prueba, el Skylark recibió una serie de comunicaciones confusas a través del teléfono submarino. Estos mensajes indicaban dificultades menores y mencionaban un ángulo ascendente positivo al intentar volar los tanques de lastre. El último mensaje, aún más distorsionado, incluía el número 900. A medida que cesaban las comunicaciones, los observadores de superficie se fueron percatando de que se había producido un problema grave. A media tarde, 15 buques de la Armada se dirigían a la zona de búsqueda. A las 18:30 horas, el comandante de la Fuerza de Submarinos del Atlántico inició el proceso de notificación de la desaparición del Tracer a los familiares de la tripulación, empezando por la esposa del comandante Harvey, Irene. La pérdida del USS Tracer impactó profundamente a la nación. El almirante George W. Anderson, jefe de operaciones navales, se dirigió a la prensa en el Pentágono para anunciar el trágico destino del submarino. En honor a los 129 submarinistas y el personal de los astilleros perdidos en el desastre, el presidente John F. Kennedy ordenó que todas las banderas ondearan a media asta del 12 al 15 de abril. Esfuerzos de búsqueda y recuperación. Los esfuerzos de búsqueda y recuperación posteriores fueron amplios y en ellos participaron numerosos medios de la Armada y buques de investigación. El Laboratorio de Investigación Naval desempeñó un papel crucial en esta empresa. El laboratorio desplegó en la zona de búsqueda el buque de investigación acuática Rockville, equipado con un sonar de búsqueda entrenable. Más tarde se unieron Rockville otros buques, entre ellos el Allegheny, el Mission Capristano y el Preble, que llevaron a cabo búsquedas cercas con sonar. El batiscafo Triste, conocido por sus capacidades en aguas profundas, también participó en la operación. Realizó inmersiones en el campo de escombros, aunque el manejo del equipo resultó todo un reto. La búsqueda continuó en 1964 con la adquisición del buque Mizar, equipado con sensibles magnetómetros de protones y cámaras de video submarinas. Este avanzado equipo fue de gran ayuda para localizar los restos del Tracer. El 25 de junio de 1964, Mizar había localizado los restos dispersos del casco del Tracer en el fondo marino, aproximadamente a 8.400 pies bajo la superficie, en 5 secciones principales. La mayor parte de los restos cubrían un área de unos 1.440.000 pies cuadrados. El hallazgo incluía secciones importantes del submarino, como la vela, la cúpula del sonar, la sección de proa, la sección de espacios de ingeniería, la sección de espacios de operaciones y los planos de popa. El 22 de julio de 1964 se realizó
realizó una amplia documentación fotográfica de los restos del naufragio. En agosto se envió al lugar el sumergible Tristy-2. Durante su operación se recuperaron con éxito parte de los restos del naufragio en septiembre de 1964. Esto supuso un paso importante en la comprensión de los acontecimientos que condujeron en la pérdida del Tracer. Décadas más tarde, en junio del 2021, la Marina de los Estados Unidos desclasificó información relacionada con la búsqueda del Tracer. El submarino Seawolf había detectado señales acústicas y ruidos de golpes de metal, que en un principio se interpretaron como procedentes del Tracer. Sin embargo, la investigación posterior reveló que ninguna de estas señales podían atribuirse a actividades humanas. Causas. El hundimiento del USS Tracer fue un suceso catastrófico con implicaciones de gran alcance. Las investigaciones, las fotografías de las profundidades marinas y una evaluación exhaustiva del diseño y el historial operativo del Tracer revelaron varios factores que contribuyeron a la tragedia. Un factor significativo identificado fue un fallo en una junta de un sistema de tuberías de agua salada, que dependía en gran medida de la soldadura fuerte con plata, en lugar de la soldadura. Pruebas anteriores realizadas con equipos de ultrasonidos habían detectado posibles problemas en aproximadamente el 14% de las uniones soldadas sometidas a prueba. La mayoría de esos problemas no se consideraron lo suficientemente importantes como para justificar su reparación. Sin embargo, se produjo un incidente crítico el 30 de noviembre de 1960, casi 3 años antes de la pérdida del Tracer, cuando el USS Barbell experimentó un fallo en una unión de soldadura cerca de la profundidad de prueba. Este incidente provocó la inundación de la sala de máquinas en solo 3 minutos, mientras el submarino salía a la superficie con los tanques hinchados. En el submarino de misiles balísticos USS Abraham Lincoln también se produjeron fallos en la soldadura de plata durante las pruebas. El fallo de la junta en el sistema de tuberías de agua salada del Tracer probablemente provocó la pulverización de agua a alta presión, lo que podría haber provocado un cortocircuito en uno de los paneles eléctricos. Esto a su vez podría haber desencadenado una parada del reactor, provocando la pérdida de propulsión. Otro problema crítico fue la imposibilidad de soplar los tanques de lastre para sacar el submarino a la superficie. Esto se atribuyó a un exceso de humedad en los frascos de aire a alta presión, que se congeló o bloqueó las vías de flujo a través de las válvulas. La congelación de la humedad se reprodujo posteriormente en las pruebas realizadas en el muelle en el submarino gemelo del Tracer, el Tinosa. El sistema de soplado de emergencia tuvo que ser reequipado con secadores de aire en los compresores de aire de alta presión para garantizar su correcto funcionamiento. Los submarinos solían confiar en la velocidad y el ángulo de cubierta en lugar de deslastrar a la superficie, ya que soplar los tanques de lastre a profundidad podía hacer que el submarino se elevara de forma incontrolada. El procedimiento estándar consistía en conducir el submarino hasta la profundidad del periscopio, elevar el periscopio para verificar que la zona estaba despejada y a continuación soplar los tanques hasta la superficie. Ahora es el momento de conocer su opinión. Déjanos un comentario y dinos qué te gustaría que viéramos a continuación. Y si quieres ver más videos, no olvides suscribirte.